Con 38 minutos está en línea el sociólogo y ex de gobierno Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, Mauro, buenos días. Acá estamos en cuarentena como todos los magallánicos. En cuarentena como todos, ¿no? Sí, pues partiendo la jornada, partiendo el día miércoles. Ahora, ayer algo alcanzamos a conversar fuera de micrófono, ¿no? En el transcurso de la tarde, cuando uno tiene esta costumbre de ir analizando, de ir tratando de observar cómo se va comportando en base a la toma de decisiones, por parte del nivel central y del nivel local, que uno tiene la sensación que no tiene mucho margen de juego, ¿no? Que no hay mucho muñequeo a nivel local, de que han habido errores no forzados, como en el tenis, ¿no? Y que han implicado la demora en alguna toma de decisión, pero la falta de información por sobre todas las cosas. Y lo otro que se plantea, bueno, pero partamos por ahí, porque después podemos hablar de la estrategia que se ha estado ocupando y si crees que es la efectiva o hay que cambiar algunas cosas o por dónde empezar a tomar caminos como magallánicos que podrían llevarnos a que avancemos en la solución de esta crisis sanitaria que es absolutamente inédita para todos nosotros. ¿Cuál es tu sensación partiendo de esta conversa, Javier? Mira, yo en estos días de aburrimiento en la casa me dediqué a hacer consolidados, que yo creo que esa es una de las cosas que nos ha hecho la información. Efectivamente no se ha entregado toda la información disponible, no se ha sistematizado información. Yo no encontré, por ejemplo, ni en la página del MinSal, ni en los reportes diarios que hace el gobierno, no encontré consolidados, por ejemplo, desde el 17 de marzo, que fue los primeros dos casos, al día de hoy, no encontré consolidados, curvas que me demostrasen o nos demostrasen a los magallánicos cómo se iba desarrollando los contagios. Te envié ahí algunas curvas que muestran claramente que esta cosa va muy fuerte. Y a mí lo que me llamó mucho la atención y me prendió las alarmas para poder intentar hacer una sistematización de lo que está ocurriendo es el último informe del día de ayer, el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, donde nosotros tenemos 19 casos y finalizamos el día de ayer con 240 casos. Y yo revisaba la cantidad de casos de todas las regiones de Chile. Lo sorprendente es que, por ejemplo, Valparaíso, que tiene casi 2 millones de habitantes, tenía reportado ayer 16 casos. Y nosotros, que tenemos 178.000 habitantes, tenemos 19 casos. Entonces, eso es muy preocupante. Y las tablas son muy clarificadoras. Estamos viendo, Javier, ahí estamos viendo uno de los gráficos del que estabas hablando y después está la otra curva que va hacia arriba, casi como un cohete a la luna. Claro, la curva azul muestra el aumento diario de casos. Muy importante esa curva porque nos acerca a lo que se llama en jerga del Ministerio de Salud las tasas. Las tasas son muy importantes. Nosotros teníamos hasta el 31 de marzo, que yo diría que es el día de inflexión, es decir, desde el 17 de marzo al 30 de marzo, el promedio de contagio es muy bajo, 4 personas diarias. De promedio, pero nunca se llegó un día a 10, lo máximo fue nunca. Lo más fue 8 el 26 de marzo. Y bueno, pero también hay que agregar que eso tiene que ver con el hecho de que todavía no se hacían los exámenes en tiempo real en Punta Arenas, porque todavía el CADI no estaba funcionando, que me parece que ese es un hito muy importante, porque, bueno, que ha funcionado hace poquito, que comenzó a funcionar, porque con eso ya nos permite tener un dato diario, que es lo real de lo que está ocurriendo en la región, y sobre todo en Punta Arenas, donde se han concentrado la mayoría de los contagios. Pero el día 31 de marzo es donde se marca la inflexión. Del 31 de marzo hacia adelante, la curva azul se dispara, con algunas bajadas, pero va efectivamente hacia arriba. Y del 31 de marzo al día de ayer, el promedio son 25 casos diarios. Es muy alto, muy alto. Entonces eso es muy preocupante. Y lo otro que también es importante que hay que decir, el Ministerio de Salud está sacando informes epidemiológicos cada 2 días, a veces cada 3 días. Hasta ahora ha sacado 4 informes epidemiológicos.
Y en esos informes epidemiológicos lo primero que ellos plantean es la tasa de contagio, que es un dato muy muy importante. Y me parece que es el dato que tomó en cuenta el Ministerio de Salud para decretar la cuarentena en la comuna. Fíjate que el 31 de marzo nuestra tasa de incidencia o de contagio era 19%, estaba bastante cercano al promedio nacional. Pero cuando ya empiezan a volver los exámenes pendientes en los laboratorios del norte, nosotros subimos el día 1 de abril en el segundo informe del Ministerio de Salud al 55%, ya en primer lugar, liderando la tasa de contagios en Chile. Y luego hay un informe del 3 de abril en donde tenemos el 87%, seguimos al tope, digamos, de las regiones con la mayor tasa de incidencia, y el 6 de abril, que es el último informe que fue hace 2 días, la tasa de incidencia en Magallanes es del 123%. Es altísima, es altísima. Yo creo que estamos al nivel de los países desarrollados en términos de contagio. Lo que hay que agradecer a la divina providencia, si es que existe, es que los fallecidos son muy pocos, y también los casos críticos en UCI también se ha mantenido bastante estable. Y si no fuese así, estaríamos sí realmente en una crisis muy muy fuerte, porque las camas críticas son muy pocas las que tenemos en Magallanes. Entonces la cuestión es muy preocupante. Y el día 1 de abril se decreta la cuarentena, y a mí me parece muy bien que se haya renovado la cuarentena, porque hay que recordar que el virus tiene un periodo de incubación de hasta 14 días. Uh-huh. O sea, no se puede saber nada, con una semana de cuarentena no se puede saber si la cuarentena tuvo o no un efecto, hasta el 13 o 15 de abril más o menos, que se van a cumplir 14 días desde la cuarentena, porque el objetivo de la cuarentena, como decía el intendente, es aplanar la curva. Hasta ahora la curva no se ha aplanado, sigue hacia arriba al tope. Si la estrategia de cuarentena da resultado tal y cual como lo esperamos todos, evidentemente, a partir del 15 de abril se debiera bajar este promedio de 25 casos diarios. Debiera bajar, o comenzar paulatinamente a bajar. Si no es así, estaríamos ante el hecho evidente de que el toque de queda y la cuarentena no están sirviendo para aplanar la curva. Entonces hay que pasar a una fase distinta, a una fase mucho más proactiva, porque hasta ahora lo que se ve con la información que manejamos, que no es toda la información, lo que se ve es que el sistema está actuando de manera pasiva o reactiva, por así decirlo. Podría ser, Javier, entonces, no podría ser, lo que pasa es que uno lo ve también en redes sociales, en los noticieros, en programas como en todas partes, en fotos, en videos, que la gente, o sea, esta cuarentena supuestamente obligatoria no se está cumpliendo tanto. Hay una cuestión sociocultural también que nos, casi evidentemente, podría decir yo, que nos impide cumplir la cuarentena, ¿no? Es muy difícil para nosotros los magallánicos cumplir la cuarentena, porque ya vivimos como isleños, ya vivimos de algún modo encerrados en una región, en una comuna, hacemos vida de casa, de lugares cerrados, pero nos gusta mucho juntarnos, compartir. Esa es una constante sociocultural del magallánico que es muy difícil de romper, y creo que la cuarentena sí ha servido de algún modo para bajar los niveles de gregarismo que tenemos los magallánicos, pero de algún modo igual se ha vulnerado. La gente está acostumbrada a juntarse, y eso, digamos, el punto es que esto no puede pasar a ser una cuestión policial tampoco. O sea, no se trata tampoco de perseguir y penalizar a la población. Lo que tiene que hacer el sistema es pasar a una fase superior, en que no solo esté el confinamiento y la distancia social como medidas radicales para poder aplanar la curva y ir disminuyendo los casos, porque los casos van a seguir existiendo, porque desde el partido, del momento en que hubo un caso, esos casos van a seguir multiplicándose. No sé, hasta hace unos días había más de 1.200 personas en cuarentena, lo que es una cifra alta también. Es decir, personas que han estado en contacto con los contagiados y se los tiene bajo vigilancia. También la Seremi de Salud y el Intendente han mostrado cifras de aquello, digamos, cómo se está intentando controlar esto. Pero yo diría, Mauro, que el punto de inflexión
que nos puede permitir avanzar hacia, y que es un poco lo que los países asiáticos hicieron con bastante éxito, es la toma de muestras. La cantidad de tomas de muestras diarias es un factor que puede generar un punto de inflexión. Yo creo que ese es un punto, la existencia del CADI, el hecho de haber instalado un laboratorio local es un aspecto fundamental en las posibilidades de éxito, sumado a las medidas de distanciamiento social que se están llevando a cabo. Pero a partir del 13, 14, 15 de abril vamos a ver si efectivamente esas solas medidas son suficientes para ir aplanando la curva. Y si no es así, hay que avanzar una etapa más activa, a una ofensiva mucho más agresiva, por así decirlo, para ir bajando el número de contagios, que es muy alto, insisto, en promedio 25 para nuestra región. Eso explica obviamente por qué se ha renovado la cuarentena. Pero por ejemplo, yo estaba revisando, me di la lata porque no hay información consolidada, ni en el Ministerio de Salud. Eso te iba a preguntar, Javier, si te había costado mucho encontrar datos, cifras, mucho. Tuve que estudios, porque yo también he tratado de buscar y no hay, y eso es una de las, bajo mi punto de vista, errores que se ha cometido por parte del manejo de la crisis. Sí, porque yo creo que está bien, hay que llamar a la calma, eso está muy bien, pero llamar a la calma no significa no dar toda la información, hay que dar toda la información. La población tiene que estar muy bien informada y hay que llamar a la calma, evidentemente, porque los eventos de histeria colectiva no sirven, al contrario, son espacios de contagio. Mira, y en esto hay que ser muy claro, o sea, si tú sacas la cuenta el 17 de marzo, que son los primeros contagiados, al 30 de marzo son prácticamente 14, 15 días. Es decir, es el periodo de incubación del virus. Sí. Y por tanto, a partir de ahí se comienza a ver la realidad. Y efectivamente, el 31 de marzo ya comienzan los casos sobre el promedio de 4. O sea, ya empieza el promedio de 25. Entonces ahora, el 15 de abril, nuevamente se van a cumplir 14, 15 días de los eventos que sucedieron entre el 22 y 30 de marzo. Y uno de los eventos, hay dos eventos que a mí me parece que son principales en este cuento y que tienen que ver con nosotros y que tienen que ver también con la responsabilidad de empresas como Salfa. O sea, yo no sé si el gerente de Salfa ha dado explicaciones o disculpas públicas de lo que ellos hicieron en aquellos días. Yo no recuerdo bien el día, pero fue obviamente antes de la cuarentena. El día que partió la cuarentena, Javier, el miércoles de la semana pasada. El día que partió la cuarentena, efectivamente, ese día hubo colas interminables en el centro para poder acceder al finiquito. Y los expertos contables dicen que eso no era necesario, que se podía haber hecho de otro modo. Entonces, acá hay una irresponsabilidad de Salfa que no se ha relevado lo suficiente. Yo no sé si el gerente se le ha entrevistado y ha dado unas disculpas públicas, pero algo hay que hacer con aquella empresa que, bueno, además lleva tantos años en la región, ¿no es cierto?, trabajando en temas de constructibilidad. Pero ellos tienen que dar disculpas públicas y compensaciones económicas importantes, porque es seguro que ese evento, pero es obvio, porque la gente no conservaba la distancia social, es obvio que en ese evento hubo contagios. Y los otros eventos en los que hubo contagios fue el día anterior a la cuarentena en que la gente se agolpó en el supermercado. Sí, también fue una medida muy mal manejada, no se avisó con tiempo. Bueno, mira, yo revisaba las alocuciones de las autoridades hasta el 22, 23 de marzo, que se hacían por la página, se pueden encontrar en la página de la Intendencia Regional. O sea, ni siquiera las autoridades conservaban la distancia social en las alocuciones. Suena chistoso. Estaban todos juntitos, claro. Estaban todos juntitos, te digo. Todos juntos, se tocaban incluso, y se ve el admirante tocando al infectólogo, o sea, se llamaba a extremar medidas, pero ellos estaban mostrando ahí que estaban todos juntos. Entonces, después, cuando ya empieza el descalabro, a partir del 31 de marzo, se empiezan a tomar, incluso las medidas, ellos ponen su jaboncito y toda una cosa que también pedagógicamente sirve. Pero, por ejemplo, este dato de la incidencia que yo te daba, a partir del 1 de abril, de las tasas, que nos mantienen liderando la tasa de contagio a nivel nacional, nunca se dieron, o se dieron así como un dato más. Y ese dato es muy importante. O sea, sí, las autoridades han tratado. Lo que pasa es que además la estrategia, Javier,
uno tiene la sensación de que se está tratando de normalizar, de no alarmar, pero de la mano de esa tratar de normalizar la situación que estamos viviendo, yo no quiero decir que se está escondiendo, pero se omite información que es relevante, que es muy importante, y que cuando uno la da a conocer, la autoridad dice, bueno, que los medios alarman. Pero fíjate que te quería llevar a otra cosa que también conversamos, Javier. Anoche, justamente, cuando estaba preparando el programa hoy día, me topé con una nota que sale en lanacion.com.ar, La Nación, diario argentino, plataforma digital argentina también, lo pueden buscar, donde hay una nota maravillosa del Washington Post, de una periodista americana que se publica en La Nación ayer respecto de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no solamente ha aplanado la curva, sino que la está pulverizando, llevando adelante determinaciones que muchos dicen que se tendrían que haber tomado en muchas partes del mundo, y se está tratando el sistema de otra manera absolutamente distinta como se ha tratado en Estados Unidos, España, Italia, Chile, incluso, por cierto, Brasil. Y van a cumplir, falta una semana, 10 días todavía para que cumplen 2 ciclos de incubación. Es decir, el gobierno neozelandés obligó a la cuarentena durante un mes, pero desde que comenzó el riesgo, ya llevan 20 días de cuarentena. Tienen 54 casos, Javier, tienen mucho menos casos que Punta Arenas, obviamente, el país, Nueva Zelanda, y solamente pueden salir los trabajadores de la salud pública. Todos los trámites se están haciendo por internet, ni siquiera funcionan los supermercados, los bancos, hay compras vía online. Perdón, los supermercados siempre tienen horarios limitados y tú puedes salir solamente al supermercado, que además tiene las farmacias ahí. O sea, lo estricto de estas determinaciones han provocado de que claramente los números reflejen de que se ha manejado la crisis de una manera absolutamente distinta, y ahí uno dice, bueno, parece que tiene que ser esto más estricto, pero tú me decías que no tiene que ser tan estricto, porque lo otro que también me lo comentaste y que es muy interesante es salir a hacer los test, y es lo que ha hecho Nueva Zelanda desde hace un mes. Ha salido a las calles, va a los domicilios a hacer los test de coronavirus y no esperar que venga alguien con síntomas, porque lo que decía la OMS el otro día, me imagino que lo viste, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es empezar a hacerle los test a la gente que no tiene síntomas, porque ahí están la mayor cantidad de infectados que no lo saben. Claro, la sospecha de los expertos y la estimación es que hay un 30% de la población que tiene el virus y no tiene síntomas. Y esa población es básicamente la población adulto joven. Ahí en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud se muestra claramente por tramos de edad cuáles son los tramos con mayores incidencias de contagio, y básicamente hay un grupo que es entre 30 y 40 años donde se concentra la mayor cantidad de casos en Chile y obviamente en Punta Arenas también. Los países asiáticos, tal como tú lo dices, fueron exitosos sin extremar las medidas de distanciamiento social, sino que básicamente masificando, yo diría, 2 elementos que han contribuido al éxito y que nosotros debiéramos prontamente, con la cantidad de recursos que se han traspasado al sistema de salud, 4.500 millones desde el gobierno regional, y si es necesario traspasar más, se debiera traspasar más. La municipalidad ha destinado 800 millones de todas las actividades de invierno también para contribuir a tener recursos holgados. Ha sido básicamente 2 medidas. Uno, la masificación de la mascarilla. Ahora recién hace 2-3 días en Chile el Ministerio de Salud ha reconocido la importancia de la mascarilla. Bueno, obviamente siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de Salud, que al principio no estaba, digamos, en esa tesis, sino que la tesis del Ministerio de Salud era que básicamente era el lavado de manos. Sí, el lavado de manos es importante, la distancia social también, pero los países asiáticos demostraron que también la mascarilla es muy importante. Y en Magallanes no toda la gente usa mascarilla por una cosa de disponibilidad. Pero ahí es muy importante nuevamente la lógica de la proactividad. Mira, te pongo algunos ejemplos. El FOSI, en sus líneas de emprendimiento, tiene muchos listados de emprendedoras a las cuales les ha traspasado máquinas máquinas semi-industriales para estas máquinas costureras, ¿no? Entonces ahí tenemos una cantidad importante de emprendedoras, emprendedores que están en disposición de hacer estas mascarillas de tela que sirven durante un rato. De hecho hay videos que ha subido el MinSal, cómo hacerlas en casa, etcétera. Pero la gente no las va a hacer. Ahí hay que pasar a una cosa más proactiva.
hay que buscar los listados. Hay pequeñas empresas textiles en Punta Arenas que también están en disposición de hacer mascarillas, pero tenemos que pasar una fase en la cual la mascarilla, de hecho ya es obligatorio, entiendo, en el servicio, en el transporte público. Sí, privado y público. Privado y público. Tenemos que masificar el uso de la mascarilla en la próxima semana, eso es urgente. La gente tiene que andar con mascarilla, y esas mascarillas de tela hay que tener muchísimas mascarillas. Yo creo, Javier, me tengo que ir al corte ya, pero yo creo que la curva va a seguir subiendo porque tenemos muchos exámenes retrasados. Yo conozco muchos casos, lo he dicho acá durante varios días, que llevan esperando 8, 9, 10, 13, 15 días. Hay una persona que lo mandaron a cuarentena, le hicieron el examen y al día 14 terminó la cuarentena y todavía no recibe el resultado de su examen. Sí, al 4 de abril había 184 casos pendientes. Yo creo que había un problema con unos reactivos de un laboratorio del norte, por eso 184 casos. Sí, oye, y lo otro insistiría, antes del corte, insistiría en un punto muy importante. Hay que pasar con el laboratorio CADI, hay que aumentar la cantidad de funcionarios ahí trabajando, hay que comprar stock de reactivos para no quedarnos sin reactivos, y hay que salir a la calle, hay que tomarle el examen a la gente que está manejando, a los taxistas, a los buses, a los mismos militares. Hay que ir a los supermercados donde la gente está comprando y hay que tomar los exámenes en la calle. El éxito es el uso masivo de mascarilla y sobre todo una gran cantidad de exámenes diarios que hay que tomar. Estamos muy por debajo de lo que necesitamos. Yo creo que se están tomando de manera reactiva unos 20 exámenes diarios. Es muy poco. Necesitamos subir ese indicador significativamente. Tenemos que pasar a una etapa superior y evidentemente las medidas de distancia social después del 14 y 15 de abril se verán si fueron suficientes o no. Mi sospecha es que no van a ser suficientes, que la curva va a seguir arriba. Vamos a tener que esperar una semana más, aunque ya se podrían tomar decisiones un poco más concretas, pero bueno, yo creo que se va a esperar algunos días más respecto de si tiene que haber, y yo pienso que sí, Javier Ruiz también, por lo que me dice, de que se necesita con urgencia un cambio de estrategia. Javier Ruiz, hay que cambiar a sociólogo. Sí, absolutamente. Que esté muy bien, Javier. Muchas gracias por el contacto hasta ahora de la mañana, que tengas buena jornada. Feliz miércoles. Listo, Mauro, gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego, buen día. 9 en punto, pausa y conversamos con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Polar Comunicaciones te recuerda, estamos en cuarentena total. Solo sal de tu